Pablo Torre, jugador que actualmente pertenece al Barça, es oficial que termina saliendo cedido pues en este caso al Girona, y tomando en cuenta que yo me he comprometido, ya he dicho aquí que yo me comprometo a no hablar absolutamente de ningún rumor de fichaje, salvo de cosas que se terminen haciendo oficiales, pues yo creo que me da espacio como para poder comentar muchos temas, y entre estos pues las salidas. Y de esta salida de Pablo Torre pues hay cosas que quiero comentar, tanto de la salida pero como de otras cosas, porque no solo es en cuanto a las salidas que yo quiera comentar algo personalmente de Pablo Torre. Bueno, Pablo Torre se va seguido, tengo entendido que por una temporada se va al Girona, y lo de Oriol Romeo también ya es oficial, lo llegaré a comentar también, pero tengo entendido que en este caso sirvió como, bueno, pues como estrategia para poder lograr el fichaje. En este caso se dio creo que al Girona 4,5 creo que millones de euros, y más aparte la cesión de Pablo Torre, y bajo ese sentido yo creo que, bueno, pues podría haber jugado una buena maniobra el Barça, pese a que, bueno, pues yo creo que Pablo Torre pues es un caso muy particular que yo creo que hay que comentar. Sobre Pablo Torre, bueno, sobre Pablo Torre yo tendría muchas cosas que decir, pero lo que me gustaría decir ya desde el principio es que Pablo Torre es un jugador que cuando llegó al Barça yo sinceramente no conocía, no sabía quién era. Pablo Torre cuando llegó dijo que Xavi en cambio sí sabía quién era Pablo Torre, que él y su staff pues ya tenían una especie de trabajo de seguimiento, vamos a decirlo así, y que más aparte de todo esto pues le hizo Xavi una de sus clásicas llamadas, ¿no? Estas llamadas que ya ha llegado a hacer en más de una ocasión y que al parecer pues han servido mucho para hacer fichajes, como por ejemplo el de Koundé. Y una vez haciendo esta llamada, pues lo que habría pasado es que Xavi le habría comentado a Pablo Torre que él es así, le habría comentado todas sus características, dando a entender pues que conocía quién era el jugador, sabía quién era, y dijo que le sorprendió, y entre eso y el proyecto del Barça pues habría decidido venir aquí. Y pues yo creo que sinceramente es de un gran gesto para alabar el hecho de que Pablo Torre se haya decantado por el Barça, y creo que es un jugador que pues yo creo que un poco como el caso de Nico, no en cuanto a sus características, pero sí en cuanto creo que están, vamos a decir que menospreciando no es la palabra, ¿cómo podemos decirlo? Están infravalorando muchísimo para mí a Pablo Torre, cuando es un jugador de un gran potencial. Y por ejemplo, cuando yo hablé de Nico, pues yo mostré mi desconformidad de que se hablara de Pedri y de Gavi, pero no de Pedri, Gavi y Nico. Sí, en este caso entendible entre comillas, porque pues no está jugando. Exactamente igual me pasa con Pablo Torre. No me gusta que se hable de Pedri y de Gavi, pero no de Pablo Torre. Es Pedri, Gavi y Pablo Torre. En este caso Nico también, pero estaba cedido. Entonces el asunto aquí yo es que sinceramente creo que estamos en una posición un poco complicada, porque tenemos un gran jugador. Tenemos ya a priori los que son los dos interiores para los próximos más de 10 años, que en este caso, en un principio de no tener problemas con las lesiones, no tener problemas de indisciplina y no mostrar mucho ego, pues en algún principio tendrán que ser Pedri y Gavi. Entonces, y curiosamente son de su misma edad, tienen 20 y 18 años. Entonces, en un principio, pues si sabemos que estos van a ser los jugadores a futuro, pues ya como que puede que sea un poco no estimulante para cualquiera el hecho de poder llegar al Barça, sabiendo que quiénes son los que van a ser titulares en un futuro y quiénes se lo van a llevar. Estamos en una posición complicada con eso, porque tenemos un jugador increíble para una posición que ya tenemos ocupada, y a proyección también lo vamos a tener todavía más ocupada, y más aparte un jugador que yo creo que es muy bueno. Pablo Torre pues básicamente no ha jugado creo que casi nada, absolutamente nada, o sea, nada de nada en toda la temporada 2022-2023, y creo que esto puede ser por muchas razones. Puede que sea por una cuestión de que no quieren pagarle una variable al Sporting de Santander, porque ya sabemos que estamos en esta situación económica, ¿no? Entonces pues para tratar de evitarlo. Entonces entre tanto eso, y que yo no sé qué habrá pasado, si habrá mostrado algún síntoma de indisciplina, o no sé si llegará a tener mucho ego, no lo sé. No sé si Xavi llegó a ver algo en él, o si simplemente fue una cuestión táctica de que dijo pues bueno, yo creo que todavía necesita más formación, creo que no está listo para estos partidos,
etcétera, porque la mayoría de partidos que jugamos durante toda la temporada fueron partidos de una alta exigencia, o sea, fueron partidos muy complicados. Era raro el partido que era relajado y tal vez por eso no lo puso a jugar, o realmente no lo sé, pero Pablo Torre no jugó absolutamente nada en toda la temporada. Así, si me preguntan qué jugó Pablo Torre, creo que había jugado contra el Victoria Pilsen en la vuelta, sí, ya cuando estábamos, no sé si creo que eliminados, no, eliminados fue cuando jugamos contra el Bayern, ¿no? Ya aquella goliza, ya después de que el Inter le había ganado al Pilsen y ya se había clasificado a los octavos, no. Bueno, cuando jugamos en el estadio del Victoria Pilsen, cuando éramos visitantes, jugó Pablo Torre y creo que anotó un gol. También terminó jugando, por ejemplo, creo que el partido de, que era 16avos contra el Intercity, ¿no? Cuando salieron con lo del casi tropiezo y no sé qué. Pues bueno, Pablo Torre creo que es de los que había entrado desde la banca y mostró muy buenas cosas. Mostró eso, si no me mal recuerdo, incluso llegó a jugar creo que 1 o 2 partidos en el Camp Nou entrado desde la banca. Creo que más o menos era lo que nosotros habíamos podido ver de Pablo Torre. Y bueno, pues creo que básicamente nada más. Y pues bueno, ha sido triste realmente el caso, porque es de estos jugadores que yo confío en ellos, jugadores que yo de lo que les he visto me encantan y que por una razón u otra no han podido ser titulares, y yo tuve la sensación de que pues les estamos de cierta manera desperdiciando. Jugadores así que yo pienso que con los que tengo esta sensación son, por ejemplo, Ferran Torres, un jugador que ya he dicho que pese a que todos le odian, pues es un jugador que a mí me encanta, es un jugador en el que yo tengo muchísimas esperanzas y yo espero sinceramente que se pueda quedar en el Barça y que pueda mejorar su situación. Otro de estos, por ejemplo, ya dije que es Nico, propiamente Pablo Torre. Hay muchos jugadores, ¿no? En general los que yo creo que son muy buenos y que tenemos ahora, pero tal vez no se valora como verdaderamente son. Ahora, más allá de esto, Pablo Torre, pues ya digo, no ha jugado, es un jugador que llegó hacia el Barça, no ha jugado en su primera temporada, no sabemos en qué va a terminar todo esto, y ahora se va cedido al Mallorca. El Mallorca, pues bueno, yo sinceramente digo, al Mallorca, perdón, al Girona. Perdón si me equivoqué anteriormente. Al Girona. El Girona pues es un equipo que yo creo que es bastante interesante. Se mencionaba también la opción, por ejemplo, del Villarreal de Quique Setién. Yo personalmente, si hubiera tenido que decidir, yo hubiera decidido sí o sí al Villarreal de Quique Setién. Aunque depende, porque si lo va a conocer, pero como el Villarreal ya tiene jugadores de un poco más de calidad, pues si no va a jugar, pues de poco sirve. Yo creo que merecen una sesión donde haya un estilo de juego ofensivo, un buen estilo, donde un equipo que juegue bien independientemente de su nivel, un equipo que juegue bien y donde sí o sí vayan a ser titulares indiscutibles, o si no indiscutibles, que sí jueguen un 80-90% de los minutos, porque a fin de cuentas es de lo que se trata, porque si digamos que no llega a ser así, las sesiones suelen destruir a nuestros jugadores. Si me explico, ya lo comenté con el caso de Dest, que apenas ser cedido, ya tiene la etiqueta del cedido, no triunfó allí, ya empiezo a tener mis dudas, pero es que este es un tronco, ¿cómo vamos a apostar por un cedido tal? Entonces yo creo que sinceramente el hecho de haberle cedido al Girona pues puede ser una buena opción, tomando en cuenta incluso que haya contado para la operación de Oriol Romeu. En cuanto al Girona, pues el Girona es el equipo que le terminó ganando al Madrid o empatándole, creo que sí ganándole en el Bernabéu. Es un equipo que yo ya describí cuando jugamos contra ellos, que es un equipo que te domina para mí un poco las dos facetas del juego, tanto la defensa como el ataque. Es un equipo que no es el City de Guardiola, no es el United de Ten Hag, no es nosotros, tampoco es el Inter encerrándose atrás, no es el City intentando atacar, pero pues es un equipo que sí se encierra atrás, sabe más o menos complicar la vida, y si intenta ser ofensivo también tiene material suficiente, y bueno, pues es un equipo que más o menos domina el fútbol ofensivo y el defensivo. Ya hablé contra ellos que cuando jugamos, repito, ese partido contra ellos, especialmente el que jugamos de visita contra el Girona, pues que fue un partido de una altísima intensidad, y que el Girona pues tiene esto, que suele ser ultra intenso, es un equipo muy intenso, y esto pues le complica la vida a varios de los equipos. Hizo tropezar al Barça, hizo tropezar creo que al Barça no me acuerdo, pero creo que les llegamos a ganar con mucha dificultad. Al Madrid sí le hizo tropezar, no sé si al Atlético, pero es un equipo que, bueno, yo creo que si Pablo Torre llega a jugar allí podríamos ver una buena versión, porque podríamos llegar
para ver qué es lo que hace en la faceta defensiva y en la ofensiva incluso también. Y podríamos, tomando en cuenta el nivel de los jugadores que tiene el Girona, pues yo creo que va a ser en un principio un jugador que va a contar bastante y que va a poder tener bastantes minutos. Así que en pocas palabras esto, y tomando en cuenta la operación de Oriol Romeu, podríamos decir que pues es una buena sesión, ¿no? Por parte de Xavi, de la dirección, de su staff técnico, de la dirección deportiva y de la junta directiva. Entonces, en un principio suena muy interesante. Vamos a ver qué es lo que sucede. Y bueno, sobre Pablo Torre ahora. Sobre Pablo Torre como jugador, yo sinceramente hay dos cosas que me gustaría comentar, y es que yo sobre Pablo Torre primero que todo pediría un poco de paciencia, porque estamos en una época donde cada vez los jugadores debutan más jóvenes. Por ejemplo, Lamine Yamal debutó con 15 años y vemos ya jugadores como Pedri, que con 17 años debuta y con 18 se consolida, que Gavi con 17 años debuta y que con 18 se consolida. Podemos ver, yo que sé, pues a jugadores como por ejemplo Wirtz, que creo que tiene 19 años. ¿Qué más? Musiala, Camavinga, no sé propiamente Taylor de Ajax, ¿no? Que ya dije que para mí es un jugador también espectacular. Por ejemplo, Arda Güler, ¿no? El jugador que acaba de fichar al Madrid y que quería fichar el Barça. ¿Qué otro? Bueno, son muchos los jugadores, ¿no? En general que son muy jóvenes, que están prácticamente por debajo bueno, que tienen de 20 a 19, 18, 17 años y prácticamente pues ya debutan, ya incluso se llegan a consolidar, llegan a ser jugadores ya prometedores y llegan a tener un crecimiento escandaloso a edades muy tempranas. Y yo creo que eso pues sea lo que tal vez ha incitado un poco a la impaciencia, porque antes estábamos hablando de que los jugadores debutaban pues todavía más tarde y se consolidaban todavía más tarde, y tomando en cuenta la evolución del fútbol, que cada vez por ejemplo en el Barça ya no se tienen que hacer tantos experimentos porque ya se conoce bien el estilo de juego. Siempre se tiene que innovar en algún sentido, pero ya se conoce el estilo, ya el manual ya se conoce. Entonces ya lo que se tiene que hacer, yo creo que más que nada ya es fruto simplemente de configurar los roles, etcétera. Pero precisamente por esto ha ayudado tal vez al desarrollo de los jugadores, y los jugadores cada vez debutan más jóvenes, más chicos. Y el asunto aquí es que posiblemente al ver un Pedri, un Gavi, un Wirtz, Musiala, Camavinga, Taylor, Güler, pues claro, lo único que puede pensar es uno que, claro, pese a que tenga en este caso 19 años, 18, si ya lleva una temporada aquí y no ha hecho prácticamente nada, pues entonces es que este ya fracasó. Y para mí evidentemente es totalmente falso. Podemos tal vez llegar a tener esta visión por lo que ha sido tanto Pedri, por lo que ha sido Gavi, repito, en el Barça, pero yo sinceramente diría que todos estos jugadores, pese a que sí empieza a ser más común que los jugadores debuten más jóvenes, es una cuestión de que son casos para mí excepcionales, porque son jugadores que son muy buenos y que ya en un principio se ganan la titularidad por su calidad y por otra parte por un contexto específico. Por ejemplo, Pedri había sido fichado para jugar en el Barça B. Pedri es uno de los pocos, de los pocos aciertos que, de los pocos aciertos que llegó a tener Bartomeu. Le fichó por muy barato, creo que unos 4 millones, y fue para la cantera. Pero claro, se termina yendo Rakitic, al final parece que no llega bien ningún relevo y se termina quedando y empieza a jugar todo de titular, y resulta que de la nada te fichaste el nuevo Andrés Iniesta y puedo triunfar porque no pudiste fichar un relevo para Rakitic. A partir de allí Gavi, pues ya se dijo, ¿no? Renato Sánchez que iba a fichar por el Barça, querían fichar también a Wijnaldum, y si no hubiera sido porque Renato Sánchez se lesiona y porque el PSG al final le ofrece el doble a Wijnaldum y terminan llevándoselo, pues prácticamente lo habíamos tenido aquí, no habíamos descubierto a Nico ni a Gavi. Gavi debutó por eso, y entre eso y que Koeman utilizaba a los jóvenes como escudo, ¿no? Para decir, bueno, pero es que apuesto por los jóvenes, cosa que es falso, porque, repito, los utilizaba como escudo simplemente para justificar a veces la derrota. Pues claro, pudimos conocer gracias a esos dos nuevos fichajes y a ese contexto a Gavi. Y así progresivamente yo creo que ha sido con los demás jugadores. Estamos hablando de que claro, son jugadores muy jóvenes que pues van destacando. Entonces, claro que sí, que uno puede
entender perfectamente que sea tal vez muy ilusionante, etcétera, pero yo creo que son casos, repito, pese a que sí, los jugadores se desarrollan más rápido encuentran su posición ideal, su rol ideal, etcétera. Yo sí creo que son casos un poco excepcionales y que no debe ser la barra con la que se tiene que medir a los demás jugadores. Hay jugadores que, por ejemplo, tardan todavía un poco más en demostrar su mejor versión. Xavi, por ejemplo, fue un caso así. Realmente Xavi, hasta que no tanto por su estado físico, por su edad, sino hasta que llega Guardiola, pues no es que demuestra su verdadero mejor momento. A partir de antes, pues había demostrado sí su potencial, pero digamos que era para mí en un 70% más o menos. Ya es su 100% ya lo llegó a sacar con Guardiola. Y por ejemplo, cuando llegó Guardiola en el 2008 y 2009, Xavi tenía 28 años, en principio, que es la mejor edad para poder sacarse su rendimiento físico, y así lo pudimos ver, ¿no? Récord de asistencias y básicamente el amo y el rey del centro del campo, pero debutó en el 98, es decir, tuvo que esperar 10 años para mostrar su mejor versión. Iniesta, otro tanto de lo mismo, tuvo que esperar también básicamente hasta que debutó como en el 2003, 2004, y tuvo que esperar más o menos hasta Guardiola. Es decir, Iniesta sí que tuvo que esperar menos, pero también tuvo que esperar también a la llegada de Guardiola, porque Rijkaard, pues por la razón que sea, no confiaba mucho en él, o más que no confiar en él, no confiaba en el Xavi Iniesta, y tuvo que esperar a que Iniesta pues se desarrollara, o tuvo que apostar primero por Xavi, porque tal vez creyó que era mejor poner a Xavi de titular y un perfil de Iniesta era mejor como un revulsivo, debido a que no le terminaba de ver de titular, o sí, pero prefería a Xavi, no lo sabemos. Entonces tuvo que esperar. Entonces son muchos los jugadores que han tenido que esperar. Entonces yo creo que Pablo Torre no tiene que esperar, pero no tanto por una cuestión de desarrollo también, sí que también, pero no principalmente por una razón de desarrollo táctico, físico, porque claro, estamos hablando de un jugador que tiene 19, creo que 20 años, es decir, no tiene todavía, creo que hasta en un principio, creo que todavía no puede desarrollar al 100% su masa muscular, pese a que puede hacer cosas ya interesantes, como el caso de Pedri. Entonces no sabemos qué tanto vaya a pues tardar, pero yo sinceramente creo que si Pablo Torre no ha triunfado es una cuestión, pues ya digo, pues sí, de que no ha tenido continuidad, porque en un equipo bien trabajado donde él puede hacer titular, yo creo que puede tener ya la suficiente calidad como para poder triunfar. Ya simplemente será una cuestión de poco a poco terminar, pues no sé, pues de entender el rol táctico, de amoldarse a lo que quiera el entrenador, y a partir de allí pues a divertirse. Entonces eso para empezar. Comentar que creo que si no ha triunfado pues es más una cuestión de no continuidad, porque yo confío en su talento. Y ahora en segundas, después de comentar eso, de que hay que tener paciencia, pues una cuestión del talento, y es que yo a Pablo Torre es un caso muy similar al que yo le vi a Pedri al llegar al Barça, y es que le veo como un jugador que le ves mucha calidad técnica. Yo no voy a decir que es el mismo perfil, pero sí similar al hecho de que es un jugador con una alta calidad técnica, y es un jugador que también, debido a sus características, creo que incluso puede llegar a jugar de media punta, ¿no? Tal vez. Entonces yo lo veo más o menos así. También le veo un jugador con una alta calidad técnica. Siempre que ha entrado pues ha sido con muchísima actitud, le ha puesto bastante ritmo a partidos bastante flojos, por así decirlo. Y bueno, no sabemos si en realidad pues es porque él juega así naturalmente, o pues porque es una cuestión de que como no juega tiene que demostrar, y por eso pues se esforzaba tanto, no lo sabemos. Pero el chiste aquí es que siempre, por la razón que sea, cuando jugaba demostraba intensidad, demostraba carácter, y es un jugador pues que yo sí denominaría pues tipo Barça, pese a que, repito, le he visto, podríamos decir que relativamente poco, y hemos visto pues bueno, su calidad técnica pues para dar el pase, le ves lo suficientemente bien dotado como para dar un pase a profundidad, le ves incluso pues encarador, ¿no? Muchas veces le puedes llegar a ver así, un jugador que también esconde bien el balón, es decir, es un caso de este tipo de jugadores, ¿no? Que es difícil quitarles el balón, y que este jugador pues suele ser del perfil Barça, ¿no? Esta clase de jugadores tipo pues Xavi, Iniesta, Pedri, Gavi, que también es muy complicado
quitarles el balón, tipo de Jong, que también es otro caso así. Es uno de estos tipos de jugadores del perfil Barça que no necesariamente tienen que estar en un equipo como el Barça para poder triunfar, pero yo sí creo que es donde pueden sacar su máximo rendimiento. Entonces, pues sí, sinceramente hemos visto, yo creo que un buen Pablo Torre, y yo confío tanto en él por lo que yo he visto, pero también confío un extra, pese a que, repito, no le conozco sus características, pero no termino de conocer bien sin balón qué faceta podrá cumplir, y más aparte cuál será su versión real, siendo ya titular y no suplente. ¿Qué posición podría llegar a... pues ahora, ¿qué rol podría llegar a tener? Si me explicó, entonces confío un poco en él, sí, por lo que yo he visto de él, pero también ciegamente. ¿Por qué? Pues porque Xavi confía en él, y si Xavi pues ha decidido por la razón que sea ficharle, pues yo sinceramente creo que es por algo. Y yo de Pablo Torre tengo una opinión pues muy positiva. Si me explico, es un jugador que para mí tiene mucho potencial, pero estamos en una posición complicada porque, repito, tienes la posición ya ocupada, no sabemos qué va a pasar con los demás jugadores. Es de lo que más seguramente pasa es que Pedri y Gavi triunfen, entonces en un principio tendría que ser o eterno suplente, o tendría que ser pues yo que sé, tendría que irse a algún otro equipo para poder triunfar, sí, por la falta de continuidad, o incluso pues tal vez cambiar de esquema, o jugar que un centrocampista juegue como extremo, no lo sé, pero en un principio no es fácil, ni más aparte porque tienes que, por una parte, que poner a los titulares, y tienes que desarrollar un jugador con el que no se cuenta muchos minutos. Entonces es una posición que sí o sí es muy complicada, y Xavi no lo tiene bastante fácil. Entonces yo creo que el hecho de saber que si no va a jugar nada, prácticamente nada, como la pasada temporada, y que va a ser una humillación para el jugador, pues que una cesión al Girona, pues yo creo que sería una opción muy interesante. Entonces, pues bueno, debido a que ya es oficial que Pablo Torres se va al Girona, cedido, pues espero que pueda jugar y que pueda dar un gran rendimiento, y que a partir de allí sea una sesión muy exitosa, y que ya conforme tenga minutos, triunfe, pueda jugar y demostrar que ahorita es lo que necesita el jugador en este momento de carrera, que no tiene mucho de debutado, es lo que más necesita. Necesita sí o sí minutos, no jugar Champions, no necesita tampoco estar en un equipo de mucho prestigio, necesita estar en un equipo con, sí, que esté salvado del descenso, pero que tampoco esté con unas presiones muy altas, y que a partir de allí el jugador prácticamente esté en un equipo con una posición más o menos buena, en un estilo de juego que sea ofensivo, que juegue el ataque, que más o menos el jugador pueda jugar todo lo que se pueda para que pueda perder el miedo al balón, que pueda tener ya la confianza, y que pueda demostrar lo que, pues ahora sí que lo que es, sí, prácticamente revalorizarse. Yo no espero que se revalorice para poder venderle y sacar algo por él, una plusvalía. Yo sinceramente espero que juegue, que se revalorice, que podamos contar con él, sí, de la manera que sea, a lo mejor como extremo, como media punta, a lo mejor rotando un día sí, un día no, rotando, pero ya sabemos que no hay aquí en esta plantilla de tantos titulares, pues prácticamente nadie tiene la posición garantizada, y siempre que haya una lesión, pues vamos a poder contar con él. Y tantas rotaciones, cambios de un posible cambio, una rotación no solo de jugador sino de posición, no sabemos qué va a pasar. Entonces creo que si se llega a desarrollar es un jugador que nos va a ayudar bastante, y yo espero que se gestione bien, es su caso y el de Nico también, sí. Entonces Pablo Torre, ya digo, es un jugador en el que yo confío, y espero que se haga lo mejor posible, y que una sesión se me hace correcta al Girona. Sí, Pablo Torre necesitaba una sesión de muchísima calidad, y espero que por los jugadores que tiene el Girona sea titular, una posición cómoda, equipo que juega más o menos al ataque, y que pueda jugar todo lo que se pueda para demostrar su intensidad, demostrar su calidad, y quién sabe, por qué no incluso pues ver una super evolución de Pablo Torre, incluso que dé una explosión como lo dio en su momento Pedri cuando llegó aquí al Barça con Koeman. Entonces pues uno nunca sabe. Yo confío en que sí podrá, pero habrá que ver en qué termina todo esto. Pero bueno, simplemente pues decir eso, que confío en Pablo Torre, y que vamos a ver qué es lo que pasa. Está en una posición muy complicada, pero Xavi de momento creo que lo está gestionando bien. Esperemos que salga lo mejor posible, que Pablo Torre pueda demostrar, porque es un jugador que sí o sí me gustaría ver en el Barça. Y pues nada, pues ahora que seguir un poco a Pablo Torre en el Girona, y pues ver qué tal lo hace, ¿no? Espero que lo pueda hacer bien. Pero nada, sea como sea, yo lo dejo hasta aquí. Mis redes sociales están en la descripción de mi canal principal, en mi manga también. Yo soy el Fifas, y nos vemos en el próximo video. Adiós.